Mi nombre es Dr. Daniel Mercer. Tengo 47 años. Soy neurocientífico y en la primavera de 2021 morí. Durante 6 minutos y 42 segundos mi corazón no latió. Mi cerebro no tuvo oxígeno. Según todos los libros de texto que alguna vez escribí o de los que enseñé, debería haber estado muerto. Simplemente se apagó una tormenta eléctrica en el cerebro que finalmente se desvaneció en nada. Pasé toda mi vida, toda mi carrera, demostrando esa misma idea. Di conferencias en la Universidad de Washington sobre la conciencia. Me pondría frente a auditorios llenos de estudiantes de ojos brillantes y les diría, sus pensamientos, su amor, sus recuerdos, no son más que una hermosa y compleja cascada de reacciones químicas. Cuando el cerebro se detiene, tú te detienes. No hay un fantasma en la máquina. ¿Estaba tan seguro? No era solo un ateo. Era un evangelista del vacío. Creía en datos, en estudios revisados por pares, en los fríos, duros y medibles hechos del mundo físico. Mi esposa, bendita sea, tenía una fe tranquila. Iba a la iglesia los domingos y yo me quedaba en casa con un café y el New York Times, sintiéndome un poco mal por ella, mal por necesitar una historia para sentirse segura. Tenía mi ciencia, no necesitaba una historia. Era un esposo, un padre de 2 hijos, un hombre que arreglaba grifos que goteaban los sábados y asaba hamburguesas los domingos. Pensaba que tenía el mundo resuelto. Vivía en una caja hecha por mí mismo, una caja construida a partir de principios científicos, y era feliz allí. Era seguro, era lógico, era predecible, hasta que no lo fue. Esa tarde estaba montando en bicicleta de regreso a casa desde la universidad. Era uno de esos raros y perfectos días en Seattle donde el sol rompe a través de las nubes. Recuerdo la sensación del viento, el sonido rítmico de la cadena de la bicicleta, el olor a tierra húmeda de un parque por el que pasaba. Estaba pensando en una propuesta de subvención que tenía que terminar. Estaba pensando en qué cenaríamos. Nunca vi la furgoneta de entrega. Solo escuché el chirrido de los neumáticos. Era un sonido horrible, desgarrador. Luego hubo un destello blanco, un estruendo ensordecedor de metal y hueso, y un dolor tan absoluto, tan cegador, que ya no era ni siquiera dolor. Era simplemente todo, y luego nada. Un silencio completo y total. Un momento. Estaba en mi bicicleta, y al siguiente, no estaba. El dolor se había ido. El caos se había ido. Estaba en otro lugar. Sentí una extraña sensación de desapego, como un espectador viendo una película. Podía ver la escena debajo de mí. Vi mi propio cuerpo retorcido y roto en el asfalto. Vi la furgoneta. Su parte delantera estaba destrozada. Vi a la gente correr, gritar, sacar sus teléfonos. Sentí curiosidad, no miedo. Como científico, mi primer pensamiento fue fascinante, una clásica experiencia extracorpórea. Mi cerebro traumatizado está generando una última y vívida alucinación antes de apagarse. Estaba analizando mi propia muerte. Vi cómo llegaban los paramédicos. Los escuché gritar, sin pulso, comenzando las compresiones. Los vi trabajar en mi cuerpo, mi pecho subiendo y bajando con la fuerza de sus manos. Pero era como verlos trabajar en un extraño. Ya no estaba allí. Estaba aquí arriba, y me sentía más yo mismo que nunca en mi vida. Entonces la escena debajo de mí comenzó a desvanecerse. Era como una fotografía disolviéndose en agua. Los sonidos, las vistas, la ciudad. Todo se desvaneció, y me quedé en una oscuridad. Pero no era una oscuridad vacía, no era aterradora, estaba llena. Era un silencio que escuchaba, una oscuridad que era consciente. No tenía cuerpo, ni ojos, ni oídos, pero podía percibir, podía pensar. Mis pensamientos eran más claros de lo que jamás habían sido. ¿Dónde estaba el cerebro para hacer el pensamiento? La pregunta flotaba allí en ese vasto y silencioso espacio. Todo el trabajo de mi vida se basaba en una premisa que en este mismo momento estaba siendo probada como incorrecta. No estaba alucinando. Solo estaba siendo pura conciencia. Entonces, lo sentí. Comenzó como una baja vibración,
Un zumbido que no era un sonido, sino un sentimiento. Era una frecuencia que resonaba en el mismo núcleo de mi conciencia. Era la nota base más profunda y perfecta del universo, y se estaba acercando. A medida que el zumbido crecía, apareció una luz. No era como una bombilla encendiéndose. Era como si la oscuridad misma se estuviera transformando en luz desde adentro hacia afuera. Comenzó como un pequeño pinchazo y se expandió, suavemente, lentamente, como un amanecer que te dejaba sin aliento. La luz me tocó, y en el momento en que lo hizo, una ola de información, de conocimiento, fluyó a través de mí. Sabía con una certeza que hacía que todo mi conocimiento científico pareciera una suposición infantil que todo estaba vivo. La luz estaba viva, la oscuridad estaba viva, el zumbido era la vibración de la existencia misma, y entonces supe que no estaba solo. Había una presencia allí. No era un hombre con barba en una nube, no era una figura en una túnica blanca. Describirlo con palabras humanas se siente como intentar capturar el océano en una taza de té. Era una conciencia, una mente tan vasta, tan brillante, tan completa, que mi propia mente se sentía como un solo grano de arena en una orilla infinita. No era una persona, pero era personal. Era un campo de inteligencia que también era, de alguna manera, un campo de la paz más profunda que he conocido. No hablaba en palabras. No había sonido. La comunicación era directa. Pensamiento a pensamiento. Conocimiento a conocimiento. Lo primero que me comunicó fue un pensamiento que no era una pregunta, sino una respuesta. Has pasado tu vida estudiando el contenedor, creyendo que era el contenido. Instantáneamente entendí mi laboratorio, mis conferencias, mis escaneos cerebrales. Había estado estudiando la radio, convencido de que encontraría al músico dentro. Luego se me mostró mi vida. No era un resumen de los mejores momentos. Lo vi todo. Me vi a mí mismo de niño, lleno de asombro, mirando las estrellas. Me vi en la universidad, enamorándome del método científico. Me vi en mi boda, en el nacimiento de mis hijos. Y me vi en esa sala de conferencias, con confianza, arrogancia, diciéndole a cientos de estudiantes que solo eran máquinas. Vi los momentos en los que había sido cruel, las veces que había sido egoísta, el orgullo que me había cegado. Sentí una sensación de mi propia pequeñez, mi propia necedad, y me preparé para el juicio, para un sentimiento de vergüenza, pero nunca llegó. Lo que vino de esta presencia no fue juicio, fue contexto. Era como si esta gran mente me estuviera mostrando mi vida y envolviéndola en una manta de pura y incondicional comprensión. Se sentía como ser visto. Cada parte fea de mí, cada error, cada duda, y ser sostenido en un estado de perfecta gracia. La sensación no era, te amo de todos modos. La sensación era, todo esto es parte del patrón, y el patrón es hermoso. Mi orgullo intelectual, la base de toda mi identidad, simplemente se disolvió. No sentí que estaba perdiendo una parte de mí mismo. Sentí que me estaban liberando de una jaula de la que nunca supe que estaba dentro. Lágrimas, que no tenía los ojos para llorar, brotaron de mi conciencia. Luego la vista cambió. La presencia me mostró algo más. Era lo que solo puedo describir como un campo de geometría viva. Imagina mirar el código fuente de la realidad. Era un tapiz de luz tejido en patrones intrincados y fluidos. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Estos patrones eran tanto matemáticos como vivos. Vi la espiral de Fibonacci, la proporción áurea, desplegándose en una danza cósmica resplandeciente. Vi la estructura de red de un cristal y los patrones ramificados de un árbol, todo hecho de esta misma luz viviente. Entonces reconocí un patrón que conocía íntimamente. Era el disparo eléctrico de neuronas en el cerebro humano. Había mapeado estos mismos patrones en mi laboratorio innumerables veces. Pero aquí, no eran solo señales eléctricas. Eran parte de esta música universal, esta grandiosa arquitectura divina.
una comprensión profunda descargada en mí. La conciencia no es creada por el cerebro, es recibida por él. El cerebro no produce la conciencia. Cualquier cosa más que un televisor produce el programa que estás viendo. Es un receptor, una antena biológica, sintonizada a la frecuencia de esta conciencia universal que permea todo. Lo tenía todo al revés. Había estado buscando a Dios en la materia, cuando en realidad la materia existía dentro de Dios. Y luego, la parte más impactante, la presencia retrocedió mi perspectiva y vi todo el tapiz. Estaba hecho de miles de millones de pequeños puntos de luz. Cada punto era un alma, una vida, una conciencia. Los vi a todos, brillando, interconectados por hilos resplandecientes de luz. Podía sentirlos. Sentí su alegría, su dolor, su amor, su miedo. Era un único organismo unificado de ser, y supe, con una certeza que iba más allá de la fe, más allá de la creencia, más allá de cualquier cosa que pudiera probar en un laboratorio, que la fuente de este campo, la mente que concibió este diseño impresionante, era Dios. No era una teoría, no era un concepto religioso, era la verdad fundamental de la existencia, la base de la realidad misma, y estaba hecha de un amor tan poderoso, tan absoluto. Era la misma tela que mantenía todo unido. Estaba en casa, finalmente estaba verdaderamente en casa en ese lugar de conocimiento perfecto, paz perfecta. Y todo lo que quería era quedarme, disolverme en esa luz, convertirme en uno con esa música para siempre. Comuniqué este deseo, esta súplica: déjame quedarme. Por favor, no quiero volver. La presencia respondió, no con un mandato, sino con una suave y amorosa firmeza: la comprensión que has encontrado no es solo para ti. Debes volver y ser una luz, mostrarles cómo afinar sus instrumentos. Sentí una profunda tristeza. El desamor de ser enviado lejos del único lugar al que realmente había pertenecido. Supliqué de nuevo: no puedo. Es demasiado difícil allá abajo. No me creerán. Eso no es tu preocupación. Tu trabajo es compartir la verdad de lo que eres. El resto no está en tus manos. Entonces sentí una atracción. Era una sensación aterradora, violenta. Me estaban arrastrando hacia atrás, lejos de la luz, lejos de la paz, lejos de Dios. El hermoso zumbido se disolvió en un rugido caótico. La geometría viva se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Me estaban empujando de nuevo hacia la caja. Lo primero que recuerdo es un jadeo, una enorme y desgarradora inhalación de aire que se sentía como fuego en mis pulmones. Mi pecho se sentía como si hubiera sido pateado por un caballo. Había luces blancas deslumbrantes sobre mí, caras y máscaras mirándome desde arriba. Alguien gritó: «Tenemos pulso». Ha vuelto. Estaba en la sala de trauma. La confusión era abrumadora. El ruido, el dolor, los olores. Era un asalto a mis sentidos después de la perfecta armonía de la que acababa de salir. Comencé a llorar. No de alegría, no de alivio. Lloré por la pérdida. Acababa de ser arrancado del cielo, y mi corazón estaba roto. Un doctor se inclinó sobre mí. «Doctor Mercer, Daniel, ¿puedes oírme? Tuviste un paro cardíaco masivo. Te perdimos durante más de 6 minutos. No entendemos cómo estás aquí. Debería haber un daño cerebral significativo, pero no había, ni un solo deterioro cognitivo. En las semanas que siguieron, realizaron todas las pruebas imaginables. Mi recuperación fue, en sus palabras, médicamente inexplicable. No podía hablar sobre lo que vi. ¿A quién se lo diría? A mis colegas me tendrían internado. Dirían que mi cerebro, privado de oxígeno, había producido una ilusión típica del final de la vida. Intenté decírselo a mi esposa, pero las palabras se sentían torpes y pequeñas. ¿Cómo describes lo infinito? Así que lo mantuve dentro. Pero yo había cambiado. El mundo se veía diferente. Los colores parecían más brillantes. Sentí una conexión con las personas que nunca había sentido antes. Una empatía que a veces era abrumadora. Unas cuantas veces en el hospital,
Cuando entraba una enfermera que sabía que era una persona de fe, podría jurar que veía una luz tenue y suave a su alrededor. Lo atribuía a un truco de mis ojos, un remanente de mi trauma. Regresé a mi laboratorio unos meses después. Intenté ser el antiguo yo. Intenté sumergirme de nuevo en los datos, en la familiar comodidad del mundo material. Pero no pude. Todo se sentía como una obra de sombras. La prueba, como podrías llamarla, llegó por accidente. Estaba realizando un experimento. Lo había hecho 1000 veces antes. Estábamos midiendo el ruido electromagnético de base en una sala blindada, esencialmente, midiendo la aleatoriedad del universo a pequeña escala. Era una prueba de control. Los datos siempre deberían ser puros, estáticos y sin sentido, pero no lo eran. Mi asistente me llamó. Dr. Mercer, necesita ver esto. El generador de números aleatorios no es aleatorio. Miré la pantalla. Allí, en el torrente de datos caóticos, había un patrón, una señal repetitiva, una relación clara e innegable estaba emergiendo del ruido. 1, 6, 1, 8, una y otra vez. La proporción áurea, la firma matemática del diseño, la misma proporción que había visto entrelazada en el tejido de esa luz viviente. Pasamos los siguientes 6 meses tratando de desmentirlo. Protegimos la habitación de toda posible interferencia. Usamos diferentes máquinas. Verificamos el código 3 veces. El patrón permanecía. Era tenue, un susurro en la estática, pero estaba allí, una señal inteligente enterrada en el caos de la realidad. No he publicado un artículo al respecto. No creo que alguna vez lo haga. La comunidad científica no está lista para ello. Y tal vez la prueba nunca fue el objetivo. Todavía enseño neurociencia, pero ahora la enseño de manera diferente. Hablo sobre las maravillas del cerebro, su increíble complejidad, pero ya no lo llamo la fuente. Lo llamo el receptor. No soy un hombre religioso, simplemente estoy despierto. Solía pensar que la ciencia era la única forma de encontrar la verdad, pero ahora sé que es solo una herramienta, describiendo las intrincadas pinceladas de una obra maestra que no puede ver en su totalidad. Así que, si estás viendo esto y sientes ese dolor dentro de ti, esa sensación de que tiene que haber algo más, quiero que sepas que lo hay.